No en mí mismo, no en mis obras, sino en quién, en Dios y la gracia que Él me ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la vida cristiana. En Rumania, los cristianos, cuando la gente quiere burlarse de los cristianos, dicen que ellos son los arrepentidos. Pero así son los creyentes. Pero muchos se arrepienten sin esperanza porque no conocen a Cristo, solamente ven su pecado. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, siempre estamos arrepintiéndonos, pero a la vez siempre estamos creciendo en gozo porque nuestra confianza en Cristo crece. Entonces, una característica del cristiano verdadero es que siempre está reconociendo su pecado. Siempre está confesando su pecado. Ahora vamos a otra característica. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mira lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque guardamos sus mandamientos. Ahora quizás estás pensando, entonces Pablo, ninguna persona puede tener esperanza porque todos nosotros fallamos en la obediencia. Pero tienen que darse cuenta de nuevo que él está hablando de ¿qué? Un estilo de vida. Voy a explicarlo así. Muchas personas vienen a mí diciendo, Pablo, yo tengo una nueva relación con Dios. Entonces yo siempre les pregunto, ¿entonces tienes una nueva relación con el pecado? Porque si no tienes una nueva relación con el pecado, si tu relación con el pecado no ha cambiado, tu relación con Dios no ha cambiado. También les pregunto, tú dices que tienes una nueva relación con Dios, gloria a Dios, pero ¿tienes una nueva relación con sus mandamientos? Porque si no tienes una nueva relación con sus mandamientos, no tienes una nueva relación con Él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el creyente verdadero tiene de verdad una nueva relación con los mandamientos de Dios. ¿Un incrédulo piensa en los mandamientos de Dios? No. ¿El incrédulo ve la importancia de los mandamientos? No. Cuando un incrédulo desobedece los mandamientos de Dios, ¿se quebranta? No. Pero el creyente, sí. Ahora, el creyente quiere saber lo que Dios ha mandado. El creyente quiere conocer la voluntad de Dios. El creyente quiere obedecer a Dios. El creyente crece en su poder de obedecer a Dios. Y cuando el creyente no obedece a Dios, se arrepiente. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu relación? Describe tu relación con la palabra de Dios. Me da mucho miedo cuando aún los creyentes, supuestamente creyentes, en iglesias bíblicas, nunca abren sus Biblias y solo tienen una Biblia en la mano cuando van a la iglesia. Cuando escuchamos estas cosas, debemos tener miedo. ¿Te das cuenta? Si la única relación con la palabra de Dios que tú tienes es domingo, no. Somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos. El deseo de conocer a Dios, el deseo de conocer su voluntad, el deseo de obedecer a Dios y andar de una manera que le agrada. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tu relación con la palabra de Dios, ¿cómo es? Algunos de ustedes son creyentes, pero han descuidado gravemente la palabra de Dios. Les digo que en el día de hoy el Señor no va a juzgarte y aprobarte simplemente porque estás en una iglesia bíblica. El Señor te va a juzgarte por tus acciones. Cristiano, debes dejar de descuidar la palabra de Dios.
debes darse cuenta que es un error, es un pecado grave descuidar la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios, no memorizar la palabra de Dios, no meditar en la palabra de Dios, no dirigir tu familia por medio de la palabra de Dios. Es un pecado grave. Y si eres cristiano, arrepiéntete, deja de hacerlo. Pero algunos de ustedes nunca estudian la palabra de Dios porque quizás todavía no conozcan su autor. Solamente cristiano por nombre, por nombre. Quizás tú te crees cristiano porque tú dices aleluya siempre. O siempre estás diciendo Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero eso no significa nada. La evidencia de tu cristianismo es la obra de Dios en tu vida, que se manifiesta a través de tus acciones. Entonces, el cristiano verdadero, él quiere saber lo que Dios ha dicho, quiere obedecer a Dios y se arrepiente cuando no obedece a Dios. Ahora vamos a versículo 6, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tú dices, ¿quién anda como Cristo anduvo? ¿Cómo puede esto ser una característica del cristianismo verdadero? De nuevo, tienes que pensar en el estilo de vida. Estilo de vida. Ahora, ¿cómo? Les voy a dar una ilustración. Cuando yo era niño, yo quería ser como mi papá. De verdad, yo quería ser como él. Yo hacía todo como él. Él era muy grande, yo un chibolo de ese tamaño. Pero yo quería ser como él. Y nosotros en el invierno teníamos que dar agua a las vacas, a los caballos, porque el lago estaba totalmente congelado. Entonces mi papá era un hombre tan grande y fuerte, no un balde así de agua, otro balde así de agua, y caminando así por la nieve, ¿no? Y yo era más o menos ese tamaño, pero yo quería ser exactamente como él. Entonces yo agarraba también el agua así, con las dos manos, levantando así. Y yo trataba de poner mi pie en sus, creo que pisadas, ¿no? Huellas, así, caminando. Como una araña borracha, ¿no? Una persona mirándome había pensado, este chico está loco. Este niño no puede ser como su papá. Pero nadie había dudado que yo quería ser como él. Se notaba en mi estilo de vida, aunque yo no podía alcanzar la fuerza de mi papá, yo no podía hacer lo que él hacía, como él hacía perfectamente. Se notaba que yo, en mi corazón, mi deseo más grande era imitar a mi papá. Tengo una pregunta, cuando una persona te mira, está pensando, caramba, este hombre quiere imitar a Jesús. O quieres imitar a una estrella de cine, o un futbolista, o un hombre rico, o un hombre mundano, o una chica mundana y famosa. ¿A quién estás imitando? Mira, no estoy predicando solamente para predicar, ¿te das cuenta? Estoy preguntándote, ¿a quién estás imitando? Tú tienes que contestar la pregunta. Si una persona está observando tu vida, ¿qué va a decir de ti? Va a decir, caramba, este hombre, estudiando la Biblia, tratando de caminar de una forma diferente, todos se burlan de él, pero él sigue adelante. ¿Qué van a decir de ti? ¿O no van a reconocer ninguna diferencia entre tú y los incrédulos alrededor de ti? Personas pueden ver de verdad que el deseo más grande en tu corazón es imitar a Cristo. Y también para los cristianos aquí, para los estudiantes y los teólogos, algo muy importante aquí. De nuevo, no es solamente pensar correctamente, es actuar correctamente. Había un problema durante la Reforma.